Hola Javiera. Javiera, Hola, hola, profe. ¿cómo has estado? Bien, un poquito de ¿Bien? dolor con la muela del juicio, que me están saliendo al Ah, mismo tiempo. tuviste que sacártela. Ya, Sí, es chuta. que tengo espacio, entonces no sé si Ah, ya, debería sacármela o no. ya. Bueno, hay que tomar harto agüita de manzanilla para desinfectar ahí. Harta agüita con manzanilla. ¿Ya? Hola Génesis, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Y tu hermano cómo está? ¿Bien? Sí, también. Ya. Él está conectándose o no? Sí. Ah, ya, ya. Bien, vamos a comenzar. Vamos a orar primero. No sé si alguien tiene algún pedido antes de hacer la oración. Antes voy a leer, estamos leyendo el capítulo 7 de Isaías. Voy a leer algunos versículos nomás, dos o tres que me han llamado la atención. El mensaje dice, el título del capítulo 7 de Isaías, mensaje de Isaías a Acaz. Está haciendo, ¿no es cierto?, un relato de lo que Dios le ordena, ¿no es cierto?, y le indica a él como también a Acaz. Y miren lo que dice el versículo 15, 14. Dice en 13, voy a leer, dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y versículo 14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mira lo que dice, estamos leyendo el Antiguo Testamento, está haciendo alusión al nacimiento de Jesús, ¿ya? Y dice, 15, el versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Aquí está relatando lo que Jehová le indica, ¿no es cierto?, lo que está pasando y lo que va a venir, ¿ya? El Señor siempre está al control. Ojalá esté también al control de nuestra vida, que es lo que esperamos, y que nos cuide, ¿no es cierto?, en este caso, por esta pandemia, pero también por otros males que nos pueden afectar, no solamente por el COVID-19, ¿ya? Porque lamentablemente estamos siendo afectados siempre, ya sea por un virus, por una bacteria, por enfermedades que lamentablemente el cuerpo humano puede ser dañado. Vamos a orar por nuestras familias, especialmente por los profesores que están enfermitos, el profe Roberto, el profe Mixi, ¿no es cierto? El profe de música también está enfermita, me parece, y el profe Mael también por la pérdida de un pariente por COVID-19. Vamos a orar, no sé si alguien tiene algún pedido en esta mañana, de los poquitos que estamos conectados, ¿alguien tiene alguna petición especial? ¿No? Ya, también estoy orando por situaciones que hay en la iglesia también, ¿no es cierto? Hay familias de la iglesia que está pasando también por pruebas difíciles en este momento, a veces también en el colegio, gente que no puede pagar, ¿no es cierto? Que ojalá puedan encontrar una solución y se puedan resolver problemas económicos, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, te doy gracias por este día, Señor, te pido que nos acompañe con tu Santo Espíritu, que atiendan las peticiones, especialmente de las personas que están enfermas, profesores, apoderados, alumnos también que están pasando por eh, problemas de salud, como también problemas económicos. Te pido por ellos, porque también los cuiden este día y que siempre tomemos la mejor decisión, Señor. Damos las gracias en todo por Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, estamos viendo el metabolismo. Vamos a retomar donde quedamos. Recuerden que ya vimos las biomoléculas, los bioelementos también, y dentro de las biomoléculas resaltamos las proteínas últimamente. Habíamos visto carbohidratos, lípidos y los ácidos nucleicos, que ya son archiconocidos por ustedes. En resumen, vamos a ver que el metabolismo tiene dos vías, dijimos. Lo alcanzamos a decir, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo tiene que ver con la descomposición o degradación de las biomoléculas de glúcido, grasa y proteína, ¿ya? Grasas, lípidos, proteínas y glúcidos, los carbohidratos. Esto, mediante la oxidación, ¿no es cierto?, van a generar energía, que es en forma de ATP, adenosín trifosfato. Estos van a ser productos
que se van a originar, pero también productos de desechos, como lo ven acá, como CO2, agua, ¿ya? E intermediariamente también amino, grupos amino, ¿ya? Que son lo que son producidos a nivel que se va descomponiendo la molécula de glúcido o de grasa o de proteína, cualquiera de los tres, ¿ya? En el fondo hay una lisis. Recuerde que lisis significa ruptura, ¿ya? Eso es lo que pasa en esta vía catabólica o de catabolismo. Se van descomponiendo, se van rompiendo los enlaces, por lo tanto la molécula va quedando cada día más pequeñita, ¿ya? Porque es el propósito de obtener energía en la descomposición de esas moléculas para generar ATP. Esto es el catabolismo. En cambio, el anabolismo es todo lo contrario. Ahí se sintetizan, se producen, se elaboran, ¿ya? Por eso viene génesis, viene de elaboración, ¿ya? De formación, de dar inicio a la formación de ácido nucleico, lípido, proteína y también polisacáridos, que son importantes para la célula, ¿ya? Por ejemplo, para una bacteria se quiere formar pared celular, ¿ya? Peptidoglicano. Para la vegetal se quiere formar pared celular, celulosa. Bueno, de aquí, de estos procesos anabólicos, va a permitir formar estos biomoléculas o compuestos orgánicos. Nosotros no vamos a ver todos, ¿ya? No, yo solamente quiero ver con usted algunas etapas del catabolismo que le puedan preguntar a la PSU de alguna forma, los productos finales o cómo se inicia, pero no los productos intermediarios. Todas esas reacciones intermediarias que vamos a ver de pasada nomás, eso en algún momento, si estudia alguna carrera con medicina, con bioquímica, con química, lo van a ver, ¿ya? Mi objetivo es solamente que conozcan, pero preferentemente cómo se degrada el carbohidrato, la glucosa, eso es preferentemente. Y aquí hay compuestos, ¿ya? ATP, NAT con hidrógeno o NAT fosfatado con hidrógeno. Todos estos compuestos intermediarios son los que van a permitir, de alguna u otra forma, que los electrones, que son finalmente los culpables de que podamos formar, o que las mitocondrias puedan formar ATP, o que en otro lugar del citoplasma se puede formar ATP. La membrana, por ejemplo, de las bacterias, ¿ya? Recuerde que la respiración celular en nuestras células eucariotas, una parte es el citoplasma y la otra parte es mitocondria. En cambio, en las bacterias es en el citoplasma una parte y también en las membranas, ¿ya? En la membrana de las bacterias. Ellos no tienen mitocondria, pero también realizan respiración celular, ¿ya? Bueno, aquí está el resumen de estas etapas, ¿ya? En general, moléculas que van a ser producidas a través del anabolismo, ¿ya? Este es el esquema general del metabolismo. Como pueden ver, es realmente algo complejo, ¿ya? Pero podemos ver, por un lado, proteínas, ácido nucleico, polisacáridos y lípidos, ¿ya? Que van a estar relacionadas con la generación de ATP, que es el producto final que le interesa a la célula. Recuerden que a la célula le interesa tener energía, así como el virus, lo único que le interesa es reproducirse para formar más copias. Lo que le interesa a la célula es obtener nutrientes para tener energía, ATP, porque con esa energía puede hacer las diferentes funciones, crecimiento, división celular, puede formar moléculas, hormonas, proteínas, etcétera, etcétera. Y ahí hay productos que se desechan también, que es el agua, ¿ya? O el CO2, el que eliminamos nosotros a través de las vías respiratorias, ¿ya? Es el CO2 que viene de todos los tejidos, ¿ya? Producto de este metabolismo que ocurrió, en este caso del catabolismo de las biomoléculas. Nosotros vamos preferentemente a tratar de entender o de explicar lo que ocurre con los monosacáridos, con los polisacáridos, que se transforman en monosacáridos, y es nuestro rey indiscutido, que es la glucosa, para explicar este sistema. Pero hay otras moléculas, puede ser la galactosa, ¿no es cierto? Puede venir también de las proteínas, que pueden llegar hasta este nivel, hasta piruvato, ¿no es cierto? O acetil-CoA, y entrar ya directamente al ciclo de Krebs, que vamos a tratar de explicarlo, ¿ya? Pero para explicar todo esto, son necesarias unas moléculas muy importantes, que están en todas las reacciones químicas. ¿Cómo se llaman esas moléculas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué ocurre? Para que ocurra esta doble flecha, tienen que estar presentes, sí o sí. ¿Cómo se llaman esas moléculas? ¿Alguien se acuerda?
¿no? ¿No se acuerdan? Son importantes en todas las reacciones químicas. Las enzimas, pues. Las enzimas son las moléculas que tienen que estar sí o sí presentes, ¿ya? Las enzimas, para entender todo lo que ocurre con este metabolismo, tenemos que saber lo que son las enzimas. Usted ya sabe, yo creo que ya de acordarse algo. Las enzimas son biomoléculas. Biomoléculas de tipo proteína. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Y ya. Las enzimas son biomoléculas importantísimas para el metabolismo, ya sea catabolismo o anabolismo. Estas enzimas son específicas, son moléculas que participan en reacciones como catalizadores. No se olviden esta palabra, catalizadores biológicos, ¿ya? Aumentan la velocidad de la reacción. Si no fuera así posible, las reacciones serían muy lentas, ¿ya? Muy lentas. Esto permite que la célula, obviamente, ahorre energía, porque su energía, obviamente, para activarla también es menor. Por lo tanto, su naturaleza química es proteína, pero, ojo, ojo, se ha descubierto ya hace unos años, hace 10 años ya, o 15, pero en mis tiempos de universidad no tenía idea todavía, que hay ARN que tiene actividad catalizadora. Por lo tanto, ahí se desechó eso que se decía antes, hace 20 años atrás, que toda enzima es una proteína. No. Hoy en día, en la ciencia, hay ARN, recuerde que usted sabe lo que es ARN, ácido ribonucleico, también un tipo de esos ácidos ribonucleicos puede participar como un catalizador. ¿Ya? Se ha descubierto ya hace un tiempo. Por lo tanto, la mayoría, podemos decir, por eso dice, no todas. Antiguamente se decían todas, ahora se dice, la gran mayoría son enzimas de tipo proteica. Hoy en día también hay que agregar que las puede ser también de ARN, ¿ya? Como decíamos aquí, la ribosima. Ribosima. Ribosima es un tipo de ácido ribonucleico que puede actuar como enzima, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es la estructura de la proteína? Son macromoléculas, bueno, decimos que son macromoléculas, son unidades grandes de aminoácidos, ¿no es cierto? Cadena de aminoácidos, por eso también se dice son polímeros. Poli significa mucho, recuerden, polisacárido, polipéptido, ¿ya? Polímero, polipéptido de aminoácidos, ¿ya? Esas son la estructura de una proteína, en la mayoría. Aquí dice macro de grande, obviamente, macro y polímero de compuestos de varias partes. Son cadenas simples, no ramificadas, de aminoácidos unidos unos a otros. Todos los aminoácidos están formados por grupo amino y grupo carboxilo. Esto lo vimos ya. Las proteínas, recuerden, o en aminoácido, tienen grupo amino y grupo carboxilo. El grupo amino se caracteriza por NH, recuerden, nitrógeno e hidrógeno. Y grupo carboxilo porque tiene carbono y oxígeno. ¿Ya? Acá, COOH, 2 oxígeno, el grupo carboxilo. Y el grupo amino. Recuerde que por convención, este es el inicio y este es el final. Ojo, estoy diciendo, porque es importante desde el punto de vista estructural químico, si alguna vez en alguna pregunta de química. Esta es la parte inicial de la proteína y esta es la parte final. Porque por convención se ha determinado así, ¿ya? Grupo amino, grupo carboxilo, ¿ya? Todo aminoácido tiene esto. Lo que diferencia un aminoácido, la alanina, por ejemplo, de valina, cambia en el radical. ¿Se acuerdan lo que es el radical? R, radical. ¿Qué es lo que era el radical? ¿De qué está compuesto el radical? ¿Alguien se acuerda, no? Ahora los 9 alumnos que están aquí, ¿se acuerdan? ¿De qué está formado el radical? ¿De qué átomos? ¿No se acuerdan? No han repasado, chiquillos. Los radicales son carbono e hidrógeno. Algunos tienen 2 carbonos, bueno, 3, 4, 5. Depende. Por eso cada aminoácido se diferencia allí, en el radical. Recuerden que hay 20 aminoácidos diferentes. De esos 20 hay 9 esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales?
¿Se acuerdan o no? ¿Por qué se le llama esenciales, aminoácidos esenciales? ¿Por qué? ¿No se acuerdan? Porque son Porque solo se encuentran en los alimentos, pero no podemos producirlos, ¿o no? muy bien, porque son los aminoácidos son los que tienen que ir incorporados en nuestra dieta. No los produce el cuerpo humano, el animalito, no los produce. Vienen en la dieta, vegetales, puede ser, son incorporados de esa forma, ¿ya? Y son importantes porque van a formar parte de las proteínas. Entran, ¿ya?, al proceso de anabolismo, la célula los toma y empieza a elaborar proteínas que a ella le interesan, ¿ya? Y son en el fondo las que van a formar parte de tejidos, de órganos, ¿ya? Pero esos aminoácidos no los produce la célula, tiene que incorporarlo y ella lo utiliza como los ladrillos, ¿no es cierto? Ella va a fabricar la pared que le interesa o la proteína que le interesa, pero con esos ladrillos, ¿ya? Son 9 los esenciales que tienen que estar incorporados en nuestra dieta, ¿ya? Bueno, aquí hay el recordatorio de cómo son las proteínas, lo vimos en la clase pasada y la antepasada. Está la estructura primaria, la secundaria, esta es la primaria, cuando son cadenas lineales, ¿no es cierto? Secundaria, cuando pueden formar enlaces de hidrógeno o azufre entre ellos, ya se ponen pregadas o en forma, ¿cómo se llama? En forma espiral, ¿ya? Esa es la secundaria. Terciaria, cuando ya empiezan a formar una parte globular, como esférica, ¿no es cierto? Es una forma bien especial, porque se empiezan a enrollar gracias a los enlaces que hay entre ellos, entre estas cadenas, forman una estructura globular, a esa se llama terciaria. Y la cuaternaria, cuando hay ya dos, por ejemplo, cadenas, que se entrelazan entre ellos y forman también una estructura más compleja. Bueno, la enzima lo que hace, permite que la energía de integración sea menor. Es decir, en el fondo, ahorra energía a la célula, gracias al uso de la enzima. Ahorra energía, ¿ya? Si no fuera con la enzima, tendría que hacer toda esta gasto de energía, lo que está en rojo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente la energía le permite bajar los gastos energéticos, ¿ya? Por eso es importante las enzimas. Acá hay un modelo, recuerda que hay dos modelos para explicar cómo actúa la enzima. Con un sustrato, ¿ya? El sustrato es aquella molécula que va a ser afectada por la enzima. En este caso está el encaje inducido. El encaje inducido es aquella que cuando la enzima se une al sustrato va a provocar un cambio en ella, ¿ya? Aquí hay un cambio, este es el sustrato, esta es ¿cómo se llama? El sustrato que cambia, ¿ya? Ese se llama encaje inducido. Hay otro modelo más que se llama llave cerradura, ahí no está en la representación. Llave cerradura es que se encaja justamente con el sustrato, no hay modificación ahí. En este modelo, encaje inducido, sí hay modificación. Son las dos formas de explicarlo cómo actúan enzimas, ¿ya? Los dos modelos. Dice, una misma enzima que realiza distintas reacciones. ¿Profe? No, dígame. ¿Pero la llave cerradura es correcta o no? Sí, es para algunas, se explica para algunas reacciones químicas, ¿ya? Porque son tantas las reacciones químicas y las enzimas son específicas para cada reacción química, tal como está diciendo aquí. No, las enzimas son específicas, cada una cataliza una determinada reacción. Entonces, hay algunas ocasiones en que la reacción química va a provocar que el sustrato sea modificado, como vimos anteriormente. A ver si vemos, vea modificado su estructura, así como también la enzima, ¿ya? Pero eso es para ciertas reacciones, no todas. Por eso son los dos modelos que se han propuesto para entender cómo trabajan las enzimas cuando se une con el sustrato. En algunos provoca un cambio, ¿ya? En ella, en el sustrato, como también en la enzima, pero en otras no. Entra, se produce la reacción química y luego sale. Recuerden que la enzima va a permitir que en el caso de la reacción química, la enzima no se consuma. Aquí está intacta la enzima, aquí está en azul la enzima, ¿ya? No desaparece, no se descompone, por decirlo así, o no se degrada la enzima, la enzima permanece intacta, ¿ya?
no se consume durante la reacción. Aquí se llama encaje inducido porque ya cambia su forma para poder acoplarse al sustrato. En otro caso, para otras reacciones químicas específicas, se une nomás y se produce la reacción química y luego va a otra reacción química, a catalizar otra reacción química, ¿ya? Son los dos modelos que hasta el momento se han explicado. Puede que después mañana se diga que hay otro modelo. Bueno, estamos viendo esta pregunta. Entonces, son específicas para cada reacción química. La amilasa salival va a actuar solamente sobre el almidón, ¿ya? Así como la pepsina actúa específicamente para los péptidos, ¿ya? Son muy específicas, su estructura terciaria, ¿no es cierto?, le permite formar cavidades llamadas sitio activo. Estos sitios activos muy importantes porque es el lugar donde se ubica el sustrato durante el proceso de catálisis. En el sitio activo puede ser no lo dice acá, no lo señala, pero es el lugar específico donde ocurre la reacción química. Ahí eso se llama sitio activo, ¿ya? Se une específicamente al sustrato formando el complejo enzima-sustrato. Recuerde, la enzima por lo general no le va a pasar nada a la enzima, ¿ya? Y favorece la transformación en producto, ¿ya? En producto. El sustrato puede ser que se descomponga en 3 partes, en 2 partes, o con una, 2 partes, etc. Hay tantos tipos de reacciones químicas que es solamente para entender que la enzima tiene que unirse al sustrato en un lugar específico. Ese lugar específico se llama sitio activo. Acá está el modelo, ¿no es cierto?, de la enzima con el sustrato, ¿ya? Enzima-sustrato se unen, complejo enzima-sustrato, y luego el producto. La enzima, como ven ustedes, está representado que no sufre ninguna variación. En cambio aquí sí hubo un producto. En este caso el producto son dos partes, ¿ya? Esto para explicar la forma en que actúa una enzima. Acá el modelo más explicativo, el sustrato, ¿ya? En este caso va a descomponer tanto el ciclopentano con el átomo que está acá, puede ser un fósforo, ¿no es cierto? Lo rompió el enlace. A la enzima no le pasó nada, ¿ya? Aparentemente, por lo que se sabe hasta el momento, no sufren grandes modificaciones, se mantienen intactas para poder actuar en otra reacción química. Aquí está el ejemplo, ¿no es cierto?, interactivo, la enzima, el sustrato, en este caso se rompió en 2 partes, ¿ya? La velocidad de reacción es siempre la misma. No, depende de muchos factores entre los que se cuentan. Esto es importante porque siempre, ya sea en la parte química o biología, preguntan factores que afectan a las enzimas, porque son muy importantes en todo proceso celular. No, depende de muchos factores. Ejemplo, de la concentración del sustrato. Ya me acuerdo cuando estaba en la universidad, hacían en química gráfico, hacer trabajo gráfico, por ejemplo, graficar qué pasa con una reacción química, qué pasó con la velocidad, etcétera. ¿Ya? La concentración del sustrato, la cantidad de sustrato influye, ¿ya?, en la velocidad de una reacción química. La temperatura también es un factor que va a influir sobre la velocidad de reacción. El pH, es decir, la cantidad de protones que hay, ¿ya? Por ejemplo, típico que preguntan, ¿la enzima del estómago tiene el mismo pH que la enzima de la saliva? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué no? porque es más ácido Muy en bien. el estómago. En el estómago es muy ácido, ácido clorhídrico, recuerden, nuestro ácido. Ahí las pepsinas pueden están ahí lo mejor posible porque están ahí en su ambiente. Pero en cambio, si la cambiamos esa pepsina a la boca, el pH es diferente, ahí no va a estar cómoda, ¿ya? Por lo tanto, son factores que influyen en la velocidad de una reacción. A lo mejor puede que funcione, sí, pero va a ser muy lento, no va a ser muy eficaz, ¿ya? Influye. Bueno, ¿cómo influye la concentración? Ojo con esto siempre, porque esto lo vamos a preguntar en la prueba que viene, formativa que vamos a hacer en septiembre, supuestamente.
no lleva nota hasta el momento, no sé, no sabemos. Ustedes saben, porque estamos todos sin interrogación, pero usted se está preparando porque le van a preguntar en alguna prueba por ahí. ¿Ya? A mayor concentración de sustrato es mayor la velocidad. Pero no aumenta indefinidamente. Ojo, cuando no hay más enzima para unirse al sustrato, se alcanza la velocidad máxima. ¿Ya? Típico el gráfico. La curva no va así derechito por arriba. No, va derechito, 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 y luego se estabiliza. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente sustrato. Llega un momento en que ya no puede aumentar más. ¿Ya? Pero por lo general, a mayor concentración de sustrato, es mayor la velocidad, siempre que haya suficiente sustrato. ¿Ya? Porque ahí no aumenta cuando no hay más enzima. Porque si se acaba la enzima, no hay más enzima, no puede aumentar la velocidad. ¿No? ¿Ya? Bueno, son preguntas capciosas que pueden venir en la PSU, en la prueba de transición, no sé cómo le llaman, en alguna prueba por ahí. ¿Ya? El pH. Cada enzima tiene un pH óptimo, en la actividad enzimática es máxima. ¿Ya? Típico, gráfico. Esto aparece en todas las preguntas, en todos los test de biología o química. ¿Qué pH es más apropiado para la pepsina, la ureasa y la arginasa? ¿Cuál es el mejor? Para la pepsina, ¿cuál es el mejor pH? Que llega al máximo. 2. 2. 2. Pepsina, estómago. Recuerde, pH muy ácido. Para la ureasa, 7. Es decir, pH neutro. Recuerde que neutro es el 7. ¿Ya? Recuerde que 12, 13, 14 es básico. 1, 2, 3 es ácido. Y la arginasa, obviamente, el 10. Ahí está el máximo. ¿Ya? Esas son, ¿por qué? Por las características de la molécula, ¿ya? Que son específicas para ciertas reacciones, cierto ambiente. Temperatura, otro factor. Cada enzima tiene una temperatura óptima en la cual su actividad es máxima. Después de eso, se desnaturaliza, ya pierde eficacia. Ejemplo típico, la curva, ¿no es cierto? Va a llegar a un máximo, temperatura óptima, en este sentido sería en este lugar, ¿ya? Para el cuerpo humano, obviamente el promedio, ¿cuál es la temperatura promedio nuestra? ¿Cuál es la temperatura promedio nuestra? ¿Cuál es? 36. 36, 37, ¿ya? 36, 37, por ahí la mayoría de las enzimas trabajan ahí a ese nivel, ¿ya? En cambio, si usted va a un organismo al polo norte, al polo sur, bien digo, polo sur, sus enzimas también pueden trabajar ahí, pero pueden haber algunas que trabajan a baja temperatura, ¿ya? Porque están adaptadas, ¿ya? Sí, mantienen su temperatura, el pingüino, la foca, por ahí bajo cierta temperatura, 20, por ahí puede estar el promedio, no estoy seguro, pero pueden haber peces, por ejemplo, que están siempre en aguas muy heladas, tienen que haber enzimas adecuadas para esos ambientes. De hecho, un científico chileno descubrió en el krill una enzima especialmente que está ahí, lo leímos por ahí en un libro, un texto de primero medio, se llama la Juanasa, me parece que se llama, que permite trabajar en un cierto ambiente con baja temperatura, ¿ya? Una enzima que está adaptada para baja temperatura, y eso se está empleando para usar detergente, ¿ya? Porque siempre se trabaja con agua fría, ¿no es cierto?, no caliente. Entonces, para que sea más eficaz, ¿ya? Bueno, son tipos de enzimas. De modo que si variamos el pH o temperatura, la velocidad de reacción catalizada por una enzima también varía, ¿ya? Eso lo hacen cambiar. Los valores de pH y temperatura óptimos son aquellos los cuales se alcanza la máxima actividad enzimática, es decir, mayor velocidad. Y cuando hay efectos de pH o de temperatura, se desnaturaliza la proteína, es decir, pierde su estructura, ya pierde la forma. Recuerde que son aminoácidos que están encadenados y si aplicamos temperatura, se desorganiza esa cadena, ¿no es cierto?, o por el pH, por la temperatura, y pierde eficacia, ¿ya? Que como dice acá, pierde su estructura normal.
la desnaturalización de la ribonucleasa, por ejemplo. En general, la desnaturalización fuerte produce una destrucción permanente de la molécula. La alta temperatura destruye la molécula, la destruye, por decirlo así, la desarma. ¿Ya? Por eso que es más perjudicial la alta temperatura que la baja temperatura. ¿Ya? La baja temperatura también podría ser, pero más que nada las inactivas. ¿Ya? No provoca tanto daño como las temperaturas altas. Como dice acá, se distinguen agentes desnaturalizantes del calor, temperatura, detergentes, disolventes, pH, fuerza iónica. ¿Ya? Son agentes que permiten, en este caso, como pueden ver acá, desnaturalizar, es decir, desorganizar la estructura molecular y pierde la eficacia. Ahora, esto es importante. Hay acompañantes de la enzima, por decirlo así, se llaman cofactores o coenzimas. Co significa acá acompañan. ¿Ya? Puede ser un átomo, un ion, una molécula. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál es el... A ver, no tengo el ejemplo claro acá, pero más adelante voy a dar ejemplo. Los cofactores participan de dos maneras. A través de una fijación muy fuerte de la proteína y salen sin ser modificadas del ciclo catalítico, o puede ser también como un substrato. Salen modificados del ciclo catalítico y por lo general requieren otra enzima para volver al estado original. Estos acompañantes de las enzimas son importantísimos porque si no están, muchos de ellos no pueden actuar la enzima. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser el magnesio, el hierro, son acompañantes, en este caso son iones metálicos. En otros casos pueden ser otro acompañante, una molécula orgánica, por ejemplo, ya vamos a dar ejemplos, ¿ya? Pero son importantísimos para acompañar a la enzima. Aquí hay un ejemplo. Las flavoproteínas tienen un grupo prostético flavínico, es decir, recuerde que el flavoproteína tiene que ver con una estructura que tiene nitrógeno, ¿ya? Que interviene en el proceso catalítico sin salir modificado del mismo. Por ejemplo, hay vitaminas que tienen que estar acompañando la enzima, ¿ya? Por eso es importante cuando hablamos de los vegetarianos, los veganos, por ejemplo, ahí está el problema, vitamina B12. Esa vitamina B12, una vitamina que puede estar actuando en alguna enzima que permite participar en una reacción química y si no está presente, no puede actuar, ¿ya? Por eso es importante tener cuidado con la nutrición. Este es un ejemplo de un grupo, en este caso, de un grupo orgánico, ¿ya? En la proteína, flavoproteína. ¿Ya? Aquí está el ejemplo clarito. Coenzima, acá está la apoenzima. La apoenzima, es decir, es la enzima, pero que le falta una parte, en este caso, la coenzima. ¿Ya? Acá es un cofactor, el de este caso es cobalto, ¿ya? Que está en rojo, que tiene que unirse a la enzima, se une a la enzima y ahí puede estar uniéndose al sustrato específico. Si no está este cobalto, este cofactor, no puede unirse al sustrato. ¿Ya? Acá es una coenzima, es una molécula más grande, no es un elemento metálico como acá. El cofactor enzimático dice siempre que tiene que estar presente para que pueda sintetizar o producirse la reacción química. Por eso muchos cofactores enzimáticos deben ser en todo, en parte, ingresados en la dieta. Repito, los elementos químicos, hierro, cobalto, todo va en los nutrientes que incorporamos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, vitaminas, ¿ya? Ni todos los cofactores son vitaminas, ni todas las vitaminas son cofactores. Ojo, algunas vitaminas son cofactores, ¿ya? Que tienen que estar presentes junto a la enzima, en este caso a la apoenzima, para que pueda actuar. Y ahí cuando ya está completa la coenzima y la apoenzima, ahí se llama holoenzima. Cuando está ya complementada con su coenzima. ¿Ya? El cofactor generalmente es un elemento metálico, un ion. La coenzima es una molécula orgánica. Puede ser vitamina, no siempre, por ejemplo. ¿Ya? Esto es importante porque se puede preguntar, típico, una pregunta de las enzimas. Se habla de apoenzima
o de holoenzima. La holoenzima es cuando ya la enzima está con su coenzima unida, y ahí puede actuar. Antes se llama apoenzima, ¿ya? Aquí ejemplos, cofactores de naturaleza vitamínica, ejemplos, tiamina, flavina, piridoxina, ¿ya? Lipoamina, estos son ejemplos. Hidrosoluble, que significa hidrosoluble, que pueden ser disueltas en presencia de agua. Aquí está la vitamina B12, miren. Aquí está la cobalamina, es la vitamina B12. ¿Ya? Por eso, todas las vitaminas son importantes, pero generalmente los vegetarianos, ojo con esto, porque no está incorporado en la dieta, lo dijimos, y lo recalco nuevamente, en las carnes está, por eso los carnívoros no tienen problema, pero los que no se alimentan de alimentos de tejido carnívoro, no tienen esta vitamina, y hay que incorporarlo. ¿Cómo se incorpora? Bueno, hay que ir a una farmacia, a un producto que tenga vitamina B12, ¿ya? También en las levaduras. Exacto, la levadura de cerveza, exacto, que se vende, ahí hay vitamina, pero ojo, ¿cuánta es la cantidad necesaria? ¿Será 1 kilo de levadura de cerveza? ¿Será medio kilo? ¿Será 20 gramos? Es que eso es lo que no se sabe. Dice, no, si la levadura tiene, sí, pero ¿cuánto tengo que tomar al día para suplir lo que un alimento de carne me administra o el equivalente? Todo eso lo tiene que sugerir un nutricionista, ¿ya? Un especialista que sabe más o menos las relaciones, las cantidades, para estar atento, repito, porque la vitamina B12 es importante para ciertas reacciones químicas, así como el hierro, ¿no es cierto? La vitamina C, dijimos, para que sea absorbido el hierro, ¿no es cierto? ¿Ya? Recuerden que hay personas que tienen anemia porque no tienen déficit de la vitamina C, porque la vitamina C permite que se absorba el hierro en nuestro sistema digestivo. En fin, estos son ejemplos, ¿ya? Ejemplos de algunos cofactores de tipo vitamínico, ¿ya? Son hidrosolubles. La vitamina B, C, son hidrosolubles, se pueden disolver en el agua. En cambio, los liposolubles, la vitamina K, la vitamina D, la vitamina E, ¿ya? Esos son liposolubles, ahí se pueden disolver. Y estas son algunas de las que pueden estar acompañando algunas enzimas, la vitamina K. Recuerden que la vitamina K se produce en nuestro intestino grueso por las bacterias que están ahí, ¿ya? El intestino grueso. No vitamínicos, con factores no vitamínicos. Grupo hemo, complejo fierro-azufre, ¿ya? Son grupos, como pueden ver acá, sulfatos, que no tienen de origen vitamínico, que también tienen que estar acompañando a cierta enzima, por ejemplo, la ATP, ¿no es cierto?, transferasa de fosfato para la formación de energía. Ya la vamos a ver enseguida, más adelante, cuando hagamos el metabolismo, la ATPasa. La ATPasa es la enzima que va a permitir finalmente formar la molécula de ATP, adenosín trifosfato. En el fondo son 3 fosfatos unidas a la adenosina, ¿ya? A nuestro conocido adenina, pariente de la adenina, ¿ya? Vitaminas que no forman parte de cofactores enzimáticos. Vitamina A, D, E, ¿ya? No son cofactores enzimáticos. Bueno, teorías de cómo se unen. Aquí está la explicación. Son explicaciones para ver cómo funciona la unión entre el sustrato y la enzima. El modelo llave-cerradura se acoplan en forma estereoespecífica, es decir, en el fondo son específicas, ¿no es cierto? La forma, la estructura, de acuerdo a forma tridimensional, tiene que ser exacto para que se puedan unir. Dice, el modelo aceptado mucho tiempo. Hoy se considera insuficiente al no explicar algunos fenómenos en la inhibición enzimática, porque uno puede inhibir esta acción. ¿Cómo se puede inhibir? Si yo agrego una droga, por ejemplo, si agrego otro compuesto químico aquí, lo interrumpo, le interfiero, ¿ya? Por eso que en algunos modelos funciona este de llave-cerradura, pero en otros no, ¿ya? Pero es una forma de explicar cómo interactúa sustrato y enzima. El modelo inducido, como decíamos, por el científico que lo sugirió, Rochland, hay una modificación, ¿ya?
de la estructura de la enzima, como que en el fondo se acomoda, por decirlo así, se acomoda la enzima al sustrato para que pueda ocurrir la acción. En el otro modelo no hay acomodamiento, ¿ya? Hay una alteración en la estructura física de la enzima para que se puedan unir. Esa es la diferencia, nada más. Por eso se llama ajuste inducido. Induce a que se cambie la forma la enzima. Aquí dice, hay mucho más de acuerdo con todos los datos experimentales conocidos hasta el momento. Como pueden ver, esto es ciencia. Recuerden lo que estoy diciendo ahora, puede ser puras mentiras después de 10 años más. Así es la ciencia, ¿ya? Hasta lo que se conoce el día de hoy. Bueno, esto más que nada para que usted sepa, ¿ya? Hasta ahora en adelante no es tan importante que esto, porque esto más que nada para que usted sepa el nombre, aquí viene. Lo que sí tiene que saber y recordar siempre, pero siempre, que el nombre de la enzima generalmente se le da la terminación asa y sobre la molécula que actúa. Por ejemplo, la amilasa actúa sobre el almidón. La ARN polimerasa actúa sobre el ARN. La ADN polimerasa sobre el ADN. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura, o sea, todo el proceso de cómo se forma una proteína. Es lo que quiero llegar después más adelante, yo creo que por ahí por septiembre, octubre, por ahí, ¿ya? Septiembre, octubre, por ahí vamos a llegar a empezar a eso que es tan, para mí me gusta mucho explicar cómo es la producción de la proteína, porque hay muchos procesos que está todo esto involucrado, las enzimas, las moléculas, biomoléculas, los azúcares, las proteínas. Bueno, aquí hay un nombre sistemático, ¿no es cierto? Tiene un nombre, no es que llegar y se le da el nombre, tiene toda una nomenclatura. Usted sabe que en química tiene todo también una estructura, ¿cómo dijera? Un nombre específico, no se le llama de cualquier forma, son por acuerdos internacionales, ¿ya? Bueno, esto también es importante que sepan qué es lo que hacen, ¿ya? Según, bueno, aquí en el nombre no era tan importante, sí que sepa que termina en asa, y generalmente se la nombra con el nombre del sustrato que actúa, ¿ya? La maltasa sobre la maltosa, la galactasa sobre la galactasa sobre la galactosa, en fin, ¿ya? Bueno, hay diferentes tipos de enzimas. Hay oxoreductasas que participan en las reacciones de oxidorreducción. Esto creo que lo anoten, por favor, si no quiere perder tiempo después revisando el Power, porque esto se va a preguntar, ¿ya? En general, ¿no? Las oxidorreductasas permiten participar en reacciones de oxidorreducción. ¿Usted sabe lo que son reacciones de oxidorreducción química? ¿Saben o no saben? ¿Sí? Ya. Oxidorreducción es que cuando se pierden electrones o se ganan electrones dependiendo del compuesto, se oxida o se reduce. ¿Ya? Ahí, en ese tipo de reacciones químicas, participan las oxidorreductasas. Las transferasas, en el cual se están transfiriendo grupos fosfato, grupo glucosílico, el grupo aldehído, ¿ya? Cuando se transfieren de una molécula a otra, ¿ya? De una molécula a otra, ahí participan las enzimas llamadas transferasas, en el cual se transfieren grupos químicos, por ejemplo, el aldehído, grupos fosfatos, ¿ya? Transferasas. De esto vamos a hablar mucho más adelante, cuando veamos lo que pasa en la mitocondria. Ojo, transferasas. Las hidrolasas transforman polímeros en monómeros. Tiene que estar el agua, de preferencia, ¿ya? Actúa sobre enlaces ésteres, glucosídico, peptídico. ¿Esto se acuerdan ustedes? ¿Dónde está el enlace glucosídico? A ver, repasemos. ¿Dónde o cuándo se forma el enlace glucosídico? Pregunta de prueba. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando se unen las glucosas. Muy bien, cuando se unen los monosacáridos. Glucosídico, recuerden. Se Está pierde. como en la maltasa, ¿o no? Exacto, Maltasa, exacto, lactosa. exacto. Cuando queremos formar, por ejemplo, maltosa, queremos unir dos azúcares, dos glucosas, tenemos que tener un enlace glucosídico. ¿Ya? Recuerden los grupos H, un grupo H y oxígeno para formar una molécula de agua, se forma una molécula de agua, ¿ya? Y ahí se forma el enlace glucosídico. Pero cuando queremos romper el enlace glucosídico, le agregamos agua y se quedan guachitas las dos glucosas. ¿Ya? Por eso se llaman hidrolasas. ¿Ya? Cuando queremos separar dos glucosas, tenemos que usar moléculas de agua. Eso se llaman acción hidrolasas. O el enlace peptídico.
cuando queremos separar el grupo amino del grupo carboxilo, ¿ya? Hidrolasas, enlace cianuro, carbono nitrógeno, perdón, carbono nitrógeno, sí, bien digo, ¿ya? Bueno, es por la presencia de moléculas de agua, por eso se llaman hidrolasas. Este otro que está arriba, que no alcanzo a leer, las liasas. Las liasas, cuando queremos formar doble enlace, ¿ya? O cuando adicionamos doble enlace, o enlace carbono-carbono, o enlace carbono-nitrógeno, por ejemplo acá, ¿ya? Ahí hay enzimas llamadas del grupo liasa. Estas son según la acción que cumple, ¿ya? Isomerasa, reacciones de isomerización. Esta glucosa se diferencia de la galactosa en que un grupo OH está, en este caso la glucosa está al lado derecho, en cambio acá está al lado izquierdo. ¿Ya? Eso se llama isomerasas, isómeros. La glucosa es un isómero de la galactosa, ¿ya? O tendría que ser también un isómero de la fructosa, que es otro monosacárido. ¿Por qué? Porque cambian solamente en la ubicación del grupo. En vez de estar a la derecha, está a la izquierda. Pero el esqueleto general es igual. Eso significa isomerización. ¿Ya? Aquí le cambia de lugar. Ahora, ¿por qué le cambia de lugar? ¿Por qué tiene que hacerlo? Bueno, porque hay reacciones químicas que tienen que cumplir cierta forma. ¿Ya? Si no tiene esa forma, no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo la reacción. Por eso son importantes las enzimas. Las ligasas es muy importante. Aquí, por ejemplo, formación de enlaces con aporte de energía, de ATP. Aquí tiene que estar el aporte de energía, ATP, ligasas. Yo quiero unir estas dos moléculas, o estos dos grupos. Puede ser carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, una ligasa, es decir, las une, ¿ya? Es por eso que se clasifican de esta forma algunas enzimas, porque algunas van a unir, otras van a cambiar de posición, otras van a unir en carbono-carbono con doble enlace, etc. Tiene una categoría, ya más que nada para que sepan el nombre nomás. Bueno, lamentablemente hay dificultades muchas veces porque hay inhibidores, es decir, que alguien que interfiere en la actividad enzimática, en la interacción, ya sea en el ciclo activo o en otra parte de la enzima, que dificulta la acción de la enzima. Por eso se llama inhibición. Inhibición significa prohibición, detención. Estas son algunas por las causas de que se producen alteraciones en la célula, porque usted incorpora cierto producto y inhibe la acción enzimática. Puede ser isostérica o alostérica, ¿ya? Ahí vamos a ver la diferencia, que impide la unión al sustrato. Otro activador que permite favorecer la unión al sustrato. Hay diferentes tipos de interacciones. Bueno, estos más detalles no lo vamos a ver porque no nos incumben a nosotros en general, pero que sepan que hay a veces dificultades porque se le ubican entre las reacciones químicas un compuesto que está interfiriendo y que puede ser permanente o momentáneo, ¿ya? Otro que también puede ser competitiva, ¿ya? Ese otro factor, es decir, está compitiendo por ganar el sustrato, ¿ya? Aquí hay algunos factores que no están tan detalle para nosotros, pero pueden haber elementos químicos que van a alterar la acción de la enzima. Es lo que teníamos para hoy, solamente un resumen de lo que son las enzimas. Proteínas activan las reacciones, disminuye la reacción, disminuye la energía que gasta la célula, aumenta la velocidad de reacción, pueden ser alteradas, tienen forma de acción específica, tienen nombre específico, importante, que pueden tener acompañantes como son las coenzimas o cofactores, ¿ya? Esto lo voy a dejar en aula virtual. Tenía algo importante, este resumen también se lo voy a dejar porque siempre uno se confunde cuáles son los cofactores, cuáles son las coenzimas, ¿ya? Lo voy a dejar esto en aula virtual y lo retomamos la próxima semana, ¿ya? Porque esto es pregunta típico de prueba, PSU, cuáles son las coenzimas, cuáles son grupos prostéticos, cuáles son los cofactores, ¿ya? Eso, para que lo tengan ahí y para que lo repasen, ¿ok? Vamos a terminar. Profe,
Entonces los inhibidores enzimáticos ya no son importantes, no los vamos a ver. Sí, son importantes. Si quieren lo vemos la próxima clase un poquito más, pero los inhibidores significa que son moléculas que van a impedir que ocurra la reacción química. Puede ser permanente o puede ser momentáneo, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle la próxima semana con algún ejemplo, pero sí son importantes para que sepan que en general las reacciones químicas pueden ser, por ejemplo, en el catabolismo o anabolismo, puede ser interrumpido por alguna molécula que esté inhibiendo, que esté interfiriendo en la acción de la enzima, ¿ya? Lo vamos a ver como ejemplo en la próxima clase, ¿ya? Lo vamos a despedir, porque tengo clase más ratito con nuestro curso, y lo vemos la próxima, lo vemos el lunes. El lunes lo vemos, el lunes va a estar la otra tarea, ¿ya? Ahora solamente le voy a dejar, no sé si el lunes le voy a dejar un cuestionario para ir preparando la prueba formativa de septiembre, ¿ya? Que vamos a hablar de biomoléculas y de enzimas, ¿ya? Importante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, y gracias porque pueden estar con los chiquillos, Señor, conectados. Te pido que nos cuide, los proteja, Señor, y que nos dé ánimo a pesar de esta pandemia, que esperamos que pase pronto, Señor. Te pido una bendición especial para los chiquillos, que le dé ánimo a los chiquillos que están preparándose, que le den sabiduría para hacer las cosas bien, y también a las familias respectivas para que tomen las mejores decisiones, Señor, de aquí a fin de año. En nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos todos, Señor. Amén. Bien, chiquillos, vamos a dejar el Power en el aula virtual. Este esquemita también se lo voy a dejar para que lo repasen y lo tengan. Muy importante, un resumen de los acompañantes de la enzima, ya sean cofactores o coenzimas, ¿ya? Lo estamos viendo. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Fue que esté bien. Y protéjanse, siempre protéjanse, no salgan mucho.